Capítulo 10. Ya me contó sobre It. Primera capa del infierno. Las llanuras dementes. Las habilidades de Quincy y Shinigami se debilitaron, las habilidades de Hollow y Togabito se amplificaron. Un tiempo no especificado después supongo que nos vemos por ahí, amo, dijo la Vasto Lorde mientras hacía unas revisiones de última hora a Crescent Rose. Claro que no era necesario, pues tras modificarla con piezas de las armas que portaban los demonios, Crescent Rose no volvió a sufrir ni un solo rasguño ni rasguño. Incluso la sangre y las vísceras se deslizaban después de usarla para rebanar las entrañas de los demonios. ¿De verdad no vienes?, le preguntó a Reiji. No, como dije, paso, niña, dijo, despidiéndose con la mano. Estoy seguro de que no llevo mucho tiempo aquí, y además, añadió con un tono ligeramente tenso, no tengo muchas ganas de llegar a la última capa, añadió, estremeciéndose. Pero, aquí tienes algo para el descenso, añadió, metiendo la mano en su túnica y sacando unas finas sábanas de cuero. Eso te ayudará a llegar a donde necesitas ir, dijo, entregándoselas. El cuero marrón oscuro se sentía y parecía sospechosamente a... amo, eso es lo que creo que es. Dijo, palpando la tela. No, olvidé que pregunté, dijo con una mirada de disgusto. Cada hoja tenía líneas y marcas ensangrentadas con puntos de referencia y etiquetas que indicaban ubicaciones con puntos de referencia. ¡Genial!, se dijo Ruby. Reiji miró a su aprendiz, a quien había estado preparando quién sabe cuánto tiempo en ese lugar demente. La mirada recatada e inocente había desaparecido, reemplazada por un brillo penetrante, un brillo que delataba su madurez, su destreza en la batalla, su familiaridad con la muerte, tanto al tratarla como al experimentarla ella misma. Esos ojos ya no eran los de alguien con la frente húmeda. No, esos eran los ojos de una luchadora experimentada. Y, sin embargo, incluso ahora, esa mirada juguetona y curiosa en su rostro aún permanecía. Recuerda, niño, dijo Reiji. Allí abajo verás muchas cosas. Cosas desagradables. Cosas increíbles. Tus peores pesadillas. Lo peor de la humanidad. Lo que sea. Un desliz y no hay vuelta atrás. No importa lo que este lugar te muestre o te haga pasar, recuerda que el Reiji será tu único faro guía. No importa cuánto intente el infierno corromper tus 5 sentidos, el Reiatsu es algo que ni siquiera el infierno puede fabricar. Ten cuidado con eso y estarás bien. Y además, dijo, tu sed de sangre siempre debe ser tuya. Tú la controlas y nada de lo que el aire de aquí o de cualquier otro lugar te haga debe estar bajo tu control. Ten estas 2 cosas en cuenta y te irá bien. Ruby escuchó atentamente, observándolo como si meditara en algo. Como por un impulso repentino, se abalanzó sobre el exsegador de almas, abrazándolo con ternura. Gracias por todo, maestro, dijo con la voz impregnada de gratitud. No sigas rindiéndote cuando se ponga muy difícil ahí abajo, ¿de acuerdo?, dijo, frotándole la cabeza. Anda. Ya has perdido suficiente tiempo aquí. Bien. Dijo con confianza, y con una última mirada, saltó a las llanuras, comenzando su viaje hacia abajo. Y con eso, Reiji volvió a sus pensamientos. En toda su vida, creyó que nunca se encontraría con alguien con tanto potencial, tanta afinidad y comprensión para la batalla como su única otra estudiante. Cada vez que la miraba, a menudo, su mente regresaba a ese chico silencioso, de cabello castaño y gafas, que demostraba sabiduría, una comprensión de las cosas mucho más allá de su edad, con habilidades igual de grandes. Y, sin embargo, en los suaves ojos marrones de ese chico había una luz diferente a la de los plateados de Ruby. Pero compartían la misma confianza en sus propias habilidades. Aunque nunca vería cómo se desarrollaban sus historias, de alguna manera, sabía que ambos recorrerían caminos diferentes, caminos que eventualmente se cruzarían algún día. La misma ruta, la misma ráfaga de viento de siempre. Había pasado por esto tantas veces, que su cuerpo casi parecía moverse solo. Como siempre, aterrizó con suavidad, avanzando hacia las llanuras con una explosión de velocidad. Como de costumbre, pudo ver a los demonios andróginos con sus diversas armas, listos para atacar al instante. Nunca tenían las mismas armas, ni estaban en la misma posición ni en el mismo número. Ruby, sin embargo, solo sonrió con sorna. El más cercano, con una lanza en la mano, se abalanzó sobre ella. Disparó un bala, moviéndose lateralmente, en círculos, manteniendo la mira perpendicular a sus pies. Su maestro lo había llamado ataque circular, y vaya si era una técnica tan asombrosa y sencilla. Siempre se preguntaba por qué no se le había ocurrido antes.
El bala atravesó la cara de la lancera, impactando a otro demonio que le disparaba una ráfaga de energía. 3 de ellos frente a ella le dispararon media docena de proyectiles, mientras que un demonio espada cercano le asestó un golpe en el abdomen. Se lanzó hacia atrás rápidamente, y luego a la izquierda, derecha, adelante, izquierda, en círculo, esquivando con gracia los proyectiles. Luego, una carrera hacia adelante, cortando la cabeza del portador de la espada, que se partió limpiamente, salpicando sangre en su rostro. Recogiendo la espada que sostenía, la arrojó directamente al rostro del cercano portador del escudo. Siguió moviéndose, con sutiles y rápidos cambios de dirección, desviando la puntería del demonio lejano, que disparaba con una escopeta desde lo alto del tejado de las ruinas a su izquierda. Disparó 3 balas rápidas, hacia los demonios que le disparaban proyectiles rápidos, al torso, cuello y luego a la coronilla. Izquierda, atrás, en círculo y derecha se movió, esquivando impactos y luego corriendo hacia las ruinas, donde estaban los que portaban armas. Aún así, dado que las armas funcionaban como en el infierno, era imposible evitar el daño por completo. Tenía agujeros de bala en el brazo izquierdo, la pierna derecha y el abdomen. TCH, voy a por esas. ¡Guau! Exclamó, dando una voltereta hacia atrás para esquivar el ataque de la guadaña. Hundió la mano directamente en el pecho del demonio, atravesándole el corazón. Luego usó el cuerpo del demonio como escudo, bloqueando los disparos de los artilleros en lo alto de las ruinas mientras se acercaba. Escaló las murallas, 2 rápidos zarpazos destrozaron a los 2 artilleros que la atacaban, empapándolas de sangre, y con una calculada estocada lateral evitó el disparo de un demonio con martillo. Fabricó pistolas de dedos, disparando balas pequeñas y rápidas. 2 atravesaron el ojo del demonio martillo y el resto desgarraron los rostros de un par de demonios arqueros que estaban detrás de él. Miró a su alrededor. La costa parecía despejada en sus inmediaciones y sus heridas habían sanado. Estaba en lo alto de una de las estructuras de las ruinas, un lugar que conocía como la palma de su mano. Desde aquí, atravesamos las distintas estructuras a través de las ruinas, pasamos los vastos campos que se extendían más allá de ellas, llegamos al templo impío donde esperaba el primer guardián y luego bajamos a la segunda capa. Saltó y se cubrió tras una de las estructuras bajas. Al asomarse, vio que el interior de las ruinas estaba plagado de un par de docenas de demonios con rifles de asalto, un par de francotiradores, algunos pistoleros y, a lo lejos, un Kusanada. Habría sido fácil eliminarlos uno por uno mientras se cubrían, pero tuvo una idea mejor. Sin alertar a los demonios cercanos, disparó una pequeña bala al Kusanada. El Kusanada, al verla, blandió su enorme espada hacia abajo. Por supuesto, tuvo que hacerse a un lado para esquivar su hoja, pero mientras la blandía, también cortó a los demonios que custodiaban las ruinas. Al instante, los demonios que custodiaban las ruinas volvieron sus armas contra el Kusanada, disparando una ráfaga de balas contra el gigantesco demonio infernal, quien a su vez respondió con la misma moneda. Los demás pistoleros también quedaron atrapados en el fuego cruzado, quienes a su vez comenzaron a perforar a sus propios aliados. Growl. Rarar. Rip. Graar. Baaban. Ratatatatat. Los sonidos de la carnicería continuaron. Mientras tanto, Ruby observaba con una enorme sonrisa. Había cierta satisfacción en destrozar a estas criaturas con sus propias manos, pero la satisfacción de lograr que se destrozaran entre sí era algo completamente distinto. No solo conservaba su resistencia y Reisi, sino que también le daba cobertura para esquivarlos sin causarles daño. ¡Qué sorpresa! Cuando Reiji le demostró durante sus primeros días de entrenamiento que estas criaturas podían luchar entre sí. Kirich. Cree. ¡Oh, mierda! Exclamó para sí misma, mirando a su lado, desde donde provenían los sonidos. Hubo un destello de luz, tras el cual los demonios que había matado antes en lo alto de las ruinas reaparecieron, apuntándola con sus armas. Esa era otra cosa que había aprendido. Intentar matar a todos los demonios era inútil allí. Reaparecerían al poco tiempo de ser asesinados. Así que su enfoque era avanzar sin gastar demasiada energía ni Reisi, y llegar a donde necesitaba estar. Maldita sea, esto es lo que me pasa por disfrutar del espectáculo en lugar de ir a donde debería estar. Maldijo, retrocediendo de inmediato y haciendo cinzar para esquivar las ráfagas de energía de los demonios. Tomó la escopeta que estaba a su lado de uno de los demonios caídos y apuntó. Dispara, cúbrete. Dispara, cúbrete. Con cada disparo, eliminaba a un par de demonios, mientras se cubría al ritmo de su recarga.
La carnicería con los Kusanada y los artilleros seguía en curso, así que se marchó mientras tenía la oportunidad. Algunos de los demonios abatidos por los Kusanada ya estaban reapareciendo. Corrió a través de las diversas estructuras ruinosas de las ruinas, saliendo finalmente a un campo abierto. A lo lejos, distinguió a algunos Togabito vagando sin rumbo, algunos Kusanada persiguiéndolos y a muchos demonios de armas desplegados. «Solo tengo que abrirme paso», comentó, corriendo hacia el templo impío donde se encontraban el guardián y la salida a la segunda capa. En cuanto dio unos pasos, 2 Kusanada comenzaron a perseguirla, junto con media docena de demonios de los brazos. Se puso de espaldas, disparando una serie de balas con los dedos, mientras realizaba una serie de volteretas hacia atrás para despistar a cualquier posible artillero en la distancia y también para esquivar los proyectiles que volaban hacia ella. Cada vez más demonios se unían a la persecución, y algunos caían al suelo al impactar con sus balas. Podía ver la entrada del templo a la vista. «Correcto», dijo, saltando hacia atrás y cargando un 0. Esperó a alcanzar la altura adecuada y disparó. El rayo impactó directamente al Kusanada más cercano, atravesando su mitad inferior y a los demás demonios cercanos. El Kusanada se estrelló contra un costado y cayó, aplastando a algunos demonios a su paso con un sonido enfermizo, aplastante y chapoteante. El retroceso del 0 la envió directamente a través de la abertura del templo. Al entrar, la entrada se selló. Ja, tal como lo había planeado, se dijo a sí misma. Miró a su alrededor. Estaba en una especie de gran pasillo, con paredes de piedra verde opaco y metal, y antorchas ardían con llamas de diversos colores que iluminaban tenuemente el pasillo. Más allá del pasillo, podía ver que este se abría a una gran habitación con 6 esquinas puntiagudas y un pasillo circular que la rodeaba con 6 puntas. Las paredes tenían pequeñas barras de metal, algunas de las cuales tenían togábitos encadenados y sometidos a diversos tipos de castigo y tortura, mientras sus gemidos y gritos de dolor y tormento resonaban por todo el pasillo. En cuanto entró en ese lugar, la cabeza le empezó a doler por la oleada de emociones que la embargaban. «TCH, aguanta, los libraré de su sufrimiento y también del mío», dijo, agarrándose la cabeza con una mano, mientras les volaba las cabezas a los togábitos, silenciándolos con la otra. Había visto esa escena tantas veces que era inmune. Aún así, no le gustaba y con cada una que le volaba, el latido en su cabeza se debilitaba cada vez más. Y para ella, los estaba aliviando de su sufrimiento y miseria, aunque fuera una redención temporal en su tormento eterno. Así que, si acaso, deberían estarle agradecidos. Guardián de nivel 1. La princesa de las sombras del infierno finalmente, se encontraba en la habitación de 6 puntas, con antorchas en cada esquina que apenas iluminaban la estancia, y un altar al fondo. Frente a ella, se encontraba una humanoide pubescente, con el 70% de su piel cubierta de pigmentación negra pura, con manchas blancas aquí y allá, como una humana con albinismo, y ojos negros y oscuros. Ekalp ruoini uoitub naki yamifos, emit situaitiu repaer de nemepta tetes nodi. Puebiguoiero febeptillios emitinan. Uoi, dijo el guardián. Ya sabes que no entiendo ni una palabra de lo que dices, mi señora. Y además, puede que me hayas dado una paliza las primeras veces que vine, pero vamos, te he vencido tantas veces que me siento mal, de verdad. ¿Por qué no me dejas pasar? Oh, bueno, tienes que morir para que eso pase, dijo Ruby, preparando a Kristen Rose. La guardiana cargó contra ella, abriendo la boca de par en par y sacando un espadón. Con mano experta, Ruby paró automáticamente los golpes que la guardiana le lanzaba sin parar. Volvió a abrir la boca, esta vez con una pistola apuntándole a la cara. G. Sonrió Ruby con sorna, deslizándose al instante bajo la guardiana, sujetando su cadena y pasándola por debajo. Sin embargo, su enemiga no fue tomada por sorpresa. Con sorprendente destreza, se giró, golpeándola ya con una katana. Ruby apenas desvió el golpe con el filo romo de Kristen Rose, contraatacando con balas a quemarropa en la cara. Sin embargo, las ráfagas no le hicieron ningún efecto físico, pero le dieron a Ruby tiempo suficiente para recuperar su postura. Ruby se lanzó hacia atrás, poniendo distancia entre ambas y dando vueltas, disparando a Kristen Rose mientras se movía de un lado a otro. La guardiana bloqueó todos los disparos con las manos desnudas, mientras contraatacaba con la otra, que ahora se había transformado en una escopeta de 2 cañones. Atrás, izquierda, derecha, adelante, derecha, izquierda, círculo, agacharse, cubrirse, explosión, explosión.
Y así siguió, aprovechando la arquitectura para protegerse de los disparos de escopeta mientras contraatacaba con sus propios disparos y balas, aunque ninguno le hizo daño. Después de haber luchado con ella muchas veces como parte de su entrenamiento, esto no era nada nuevo para ella, naturalmente. Porque en realidad buscaba algo completamente distinto. Tras unas cuantas idas y venidas, Ruby esbozó una leve sonrisa. Todo estaba en su lugar. Solo un poquito más, un poquito aquí, y ahora me muevo un poquito hacia la izquierda, Y. Ahora. BZZT. El vasto lorde desapareció con un zumbido, apareciendo justo después de donde se encontraba la guardiana. Ruby se giró, sonriendo al ver que su plan había funcionado. La guardiana estaba envuelta en una larga cadena, específicamente la que salía del vientre de Ruby. Pero eso no era todo. Las antorchas la atravesaban desde todos los ángulos, desde las 6 esquinas de la habitación, cada una clavándose profundamente en su carne y abrasándola. La guardiana se retorció y gruñó de dolor. Ruby se acercó a ella, con Crescent Rose lista en la mano. Todavía no he tenido tiempo de perfeccionar eso, como puedes ver, le dijo al guardián. Pero gano esta ronda otra vez. Lo siento, pero necesitaré que tu cabeza baje. Pero no te lo tomes como algo personal, solo busco una manera de salir de aquí y volver con mi familia, dijo. Pero, claro, revivirás pronto, así que mejor empiezo. Liik. Llevó la cabeza, que ahora goteaba sangre, al altar, al fondo de la habitación. Había una cavidad hueca lo suficientemente grande como para que cupiera una cabeza. Metió la cabeza en la cavidad. El altar se estremeció, un pequeño panel se cerró sobre la cavidad y aparecieron símbolos en el centro de la habitación. Pan comido, dijo. Revisó su estado. Unas cuantas heridas de bala ya estaban sanando y le dolían las piernas después de usar sonido. Era una simple molestia, pero deseaba poder usar sonido como quisiera. Su maestro le había dicho que el sonido era una técnica de arrancar y que ya impresionaba bastante al poder usarlo como vasto lorde. Pero dejó de pensarlo por ahora. Era el momento. Antes de salir a la luz, echó un último vistazo al cuerpo destrozado del guardián y luego a la puerta por la que había entrado. Era su última oportunidad de regresar. Pero su mente estaba firme. Era todo o nada. Adiós, amo. Gracias por todo. Si alguna vez sales de aquí, tomemos el té con mi hermana mayor, Nell, Grimhow y los demás. Seguro que a ti también te encantaría conocerlos, dijo sin dirigirse a nadie en particular, y luego salió a la luz. Segunda capa del infierno, pradera quemada. Las habilidades de Quincy y Shinigami se debilitaron, las habilidades de Hollow y Togabito se amplificaron. Tierra seca y agrietada con numerosas vetas y grietas que la atravesaban. En algunos lugares, las vetas brillaban de un amarillo intenso. Terreno rocoso, granulado y de un marrón opaco. El cielo estaba iluminado por un rojo tenue como la primera capa, pero con jirones de lo que parecía vapor elevándose constantemente. Se podían ver árboles espinosos y rocosos de hasta 10 m de altura al noroeste y al sureste. Al noreste y suroeste, podía ver a lo lejos otro conjunto de arquitectura de metal y madera de un verde opaco, con cráneos y huesos humanos adornando sus paredes. Se podían ver colinas rodeando todo el horizonte. Algunas de ellas tenían cascadas de lava que caían en charcos de lava debajo, mientras que otras tenían charcos de sangre. Antorchas ardiendo con llamas de diferentes colores, similares a la que había visto antes en el templo, se podían ver por todas partes, especialmente cerca de las arquitecturas. Además de los altos árboles espinosos, también había tocones cortos y puntiagudos. Y, por supuesto, para completar el panorama, también estaban los Togabito, quienes, como antes, vagaban por aquí y por allá mientras algunos eran sometidos a diversos tipos de castigo y condenación. Ser devorados por demonios, ahogados en lava una y otra vez, quemados en fuegos, consumidos por otros Togabito y mucho más. Lo de siempre, se dijo Ruby. Cuando llegó por primera vez al infierno, no pudo mirar más de 2 segundos. Su trauma con Estayel aún estaba fresco. Pero después de haber estado con Reiji, matando demonios, entrenando, muriendo tantas veces durante el proceso de muchas formas horribles como el Togabito que estaba viendo aquí, se había acostumbrado. Ahora, no eran más que obstáculos a los que necesitaba evitar acercarse demasiado, no fuera que el Reiji en el aire le impusiera sus emociones y dolor. Como ya había hecho antes, cada vez que se topaba con un Togabito torturado o encarcelado, simplemente le volaba la cabeza, lo que lo mataba y detenía el flujo de emociones que sentía. Revivían y ella se marchaba. De hecho, incluso les proporcionaba un alivio temporal de su sufrimiento eterno.
Así que llegó a aceptarlo como una ayuda que les ofrecía, a veces una ayuda que no merecían por los crímenes que cometían. Revisó el mapa hecho con piel y sangre de demonio que Reiji le había regalado. El lugar al que debía ir era una torre en el extremo noroeste de su posición actual. Allí encontraría al guardián de la segunda capa. Podía atravesar el espinoso bosque, cruzar un gran lago de lava y llegar a la torre, o ir al noreste hacia la arquitectura, atravesar los edificios, atravesar un lago lleno de sangre y luego la torre. Ambas opciones tenían sus pros y sus contras. La primera era más corta y directa. Pero el terreno era desventajoso para luchar contra grandes grupos de enemigos. La segunda opción era más larga, pero más llana, con menos peligros. Los edificios también serían más lineales y dejarían menos aberturas por las que los demonios pudieran emboscarla. El lago sangriento no era tan malo como el de lava, sin duda, aunque seguía siendo desagradable caer en él. Pero claro, bañarse en sangre en esas cosas era algo que había hecho muchas veces, pero no algo que prefería hacer si podía evitarlo. La sangre se pegó y empapó su pelaje, lo que la dejó con una sensación viscosa y asquerosa. «Son los edificios», suspiró el vasto lorde. Miró a su alrededor en busca de posibles enemigos. Su maestro le había dado una explicación superficial de los enemigos de cada capa, pero le había dejado que resolviera las cosas sobre la marcha. La primera capa había sido bastante fácil, ya que allí había entrenado. Todo lo que venía de allí era territorio desconocido. Corrió hacia los edificios grises y opacos, asegurándose de revisar si había algún enemigo potencial. Hasta ahora, solo se había topado con 4 o 5 demonios de piel morena con aspecto humanoide y cuernos que le lanzaban bolas de energía a toda velocidad, y los había derribado con facilidad. Luego, cerca de la entrada de los edificios, se encontró con 3 demonios más grandes, de aspecto humanoide, con cráneos de toro y cuernos que sobresalían de la frente y la mandíbula inferior. Caminaban erguidos como seres humanos, pero con pezuñas de toro. Su piel era de un blanco pálido y sostenían grandes hachas en sus manos con garras. El más cercano abrió las fauces, disparando una serie de bolas de fuego verdes a velocidades increíbles. ¡Guau!, exclamó Ruby, mientras se inclinaba hacia atrás para dejar que pasaran sobre su cabeza. Crack. Pop. Vayan. Cada una de las bolas de fuego explotó, haciendo llover pequeñas bolas de fuego brillantes por todas partes como si fueran metralla. ¡Oh, mierda! La vasto lorde reaccionó rápido, pero no lo suficiente. Un olor a quemado y crepitante la envolvió, con múltiples quemaduras esparcidas por su espalda. No eran letales ni poderosas en ningún sentido, pero el daño que causaron fue real. ¡Ay, pedazos de! Los otros 2 demonios también dispararon más bolas de fuego, cada una arrojando metralla ardiente hacia ella. «2 pueden jugar a esto», rugió Ruby, cargando una esfera carmesí y disparándola contra los demonios. Apretó el puño, provocando que disparara pequeñas ráfagas de cero. Aunque no los mató, sí los hizo tambalearse. Ruby se abalanzó, acortando la distancia. Saltó sobre el primer demonio, cortándole la cabeza. Luego, agarrándola, usó su cuerno para atravesar la mandíbula del segundo demonio, le dio un puñetazo en la boca y luego le disparó con un bala, esparciéndole las entrañas por la cara. El tercero blandió su hacha hacia ella, pero ella se esquivó ágilmente, pisó el hacha y luego apuntó con Crestén Rose a los ojos del tercer demonio, atravesándole el cerebro. Agarrando su cabeza que caía, cargó con un 0, dejándolo inconsciente. Genial, eso sí funcionó. Gracias por enseñarme ese truco tan ingenioso. Creo que lo llamaré, 0 granada. Dijo radiante de satisfacción al mirar al demonio decapitado. Eran fuertes, pero qué lentos eran. Las ruinas del edificio estaban frente a ella. 4, para ser precisos, del tamaño de una casa. Trozos de huesos, carne, escombros, metal y tierra estaban esparcidos por todas partes. Me pregunto por qué está tan vacío. Vayan. Boom. Parte de la pared se quebró cuando los disparos desprendieron fragmentos, rozando su rostro por poco. Se cubrió por reflejo, preparando a Crestén Rose en modo ama. Claro que no sería tan sencillo, pensó. Se asomó para ver a quién se enfrentaba. Solo había una figura solitaria. Una armadura de color verde oscuro, plata, negro y bronce, de 2 metros de altura y diseño futurista, y un casco con visera verde oscuro que ocultaba el rostro de lo que fuera que se escondía bajo la enorme armadura. Él sostenía una escopeta de 2 cañones, armado, y apuntaba hacia donde ella se encontraba. En ese momento, estaba realmente confundida. ¿Era esta cosa un demonio o algo más? No podía ver ninguna cadena, así que definitivamente no era un togabito.
Pero esta cosa tampoco parecía humana. Entonces, ¿qué era? Solo hay una manera de averiguarlo, se dijo a sí misma. Respirando hondo, se alejó corriendo, poniendo toda la distancia posible. Abrió fuego con Crestén Rose, pero falló, ya que la figura se desplazó rápidamente hacia su derecha, disparando su escopeta. Ruby también se desplazó hacia la derecha, y uno de los perdigones le rozó ligeramente el hombro. Los dos dieron vueltas, se dispararon otra bala y retrocedieron rápidamente, cubriéndose entre los edificios. Esa cosa se mueve igual que yo. Pensó, incrédula. A ver si me acerco, entonces se zambulló, disparando un par de balas en su dirección. El ser acorazado simplemente se movía a la izquierda, derecha, evitándolos con facilidad. Se dio cuenta de que había cambiado de arma, ahora sostenía lo que parecía un arma tipo lanzamisiles, disparando minimisiles. Saltó, moviéndose en círculos alrededor de los escombros y escombros circundantes, evitando las mini explosiones que creaban los cohetes al explotar. Ruby respondió disparándole minibalas, pero la mayoría falló, ya que estaba demasiado ocupada esquivando cohetes. El tipo se detuvo un momento, al ver que los cohetes no estaban funcionando. Entonces guardó el lanzamisiles, que desapareció misteriosamente, y sacó una ametralladora, disparándole una ráfaga de balas ultra rápidas. ¡Aue, ven! Rugió, acelerando el paso y concentrándose únicamente en esquivar la lluvia de balas mientras corría hacia el edificio más cercano para cubrirse. Incluso con su velocidad, no pudo evitarlas todas. Dos le atravesaron el hombro izquierdo y una el abdomen. TCH, esto es malo, a este paso voy a... No, espera, pensó. Disparar esa cosa debe requerir que limite sus movimientos. Puedo usar eso para acercarme y atacarlo cuerpo a cuerpo. Y así, puso en marcha su plan. Deteniéndose bruscamente, saltó en dirección contraria, esperando pillarlo desprevenido. Pero para su sorpresa, la lluvia de balas no se detuvo y siguió sus movimientos igual que antes. Pero al estar en el aire, fueron sus movimientos los que se vieron limitados esta vez. Rayos, tendré que improvisar. Disparó una bala hacia el cielo, impulsándose hasta el suelo. Con las piernas estiradas, se abalanzó hacia la criatura blindada, zigzagueando para evitar la lluvia de balas. Se acercó, y el tipo volvió a usar su escopeta. Eschin. Los dos se quedaron a cierta distancia, uno frente al otro, apuntándose con sus respectivas armas. Ninguno dijo una palabra ni emitió un solo sonido. Apenas, estando tan cerca, pudo ver un rostro tras la visera. El rostro de un hombre musculoso de mediana edad, de rasgos afilados y mirada penetrante. ¿No eres un demonio, así que un togabito? Le preguntó. Pero no obtuvo ningún reaitsu de él. Entonces, ¿un humano? ¿Tantos problemas tuvo contra un humano? El tipo la miró de pies a cabeza, notando la cadena en su agujero. Entrecerró un poco los ojos. Los dos miraron a su alrededor. Hordas de demonios de todo tipo, tanto voladores como terrestres, se acercaban a ellos por todos lados. Vayan. Los dos dispararon sus armas simultáneamente, sus tiros apuntando más allá de la cabeza del otro y directamente al pantano de los demonios que se aproximaban frente a ellos. Parece que tendremos que dejar de lado nuestra competencia por un momento. Declaró, corriendo junto al hombre mientras el tipo con armadura hacía lo mismo. Fue una escena increíble de presenciar. Un hombre corpulento con armadura usando un amplio arsenal de armas que iban desde una ametralladora, escopetas, un rifle de asalto, un rifle de plasma, un lanzacohetes, una motosierra e incluso solo sus manos desnudas para rasgar, desgarrar, triturar, volar, eviscerar y rebanar a los demonios que pululaban a su alrededor en diferentes formas. Algunos eran humanoides como los de la primera capa, había otros como los demonios con forma de toro con los que Ruby había luchado antes, también había algunos demonios voladores, tuertos, carnosos, de color rojo oscuro con pieles escamosas, que disparaban ráfagas de energía azul brillante. Demonios rosados, terrestres y veloces con mandíbulas como un hipopótamo, corriendo, royendo y mordiendo a sus enemigos. Demonios gordos y gorditos con cabezas de cerdos deformes, disparando enormes ráfagas de bolas de fuego que volaban rápidamente en muchas direcciones frente a ellos. Pero todos cayeron igual ante el hombre de la armadura verde, y la pila de carne, vísceras, sangre y huesos a su alrededor solo creció más y más en número, tiñendo el suelo a su alrededor de un nuevo carmesí sangriento. Ruby tampoco se quedó muy atrás, igualando la carnicería del hombre acorazado, usando su propio arsenal de armas como sus garras para destrozar y desgarrar tripas y cabezas de demonios. Colmillos que mordían y desgarraban carne demoníaca.
su siempre fiel Crimson Rose haciendo un buen trabajo cortando y partiendo a los demonios en tiras, y por supuesto, sus balas y explosiones de Zero reduciendo a los condenados a cenizas. El Raze en el aire, la descarga de adrenalina mientras evadía, cortaba, rasgaba y trituraba la grasa de los demonios en un desastre sangriento, el chapoteo húmedo que hacían sus garras al atravesar corazones y órganos demoníacos, los sonidos enfermizos de la carne al desgarrarse, los huesos al romperse y la sangre y las vísceras rociándola mientras desgarraba a los demonios, enviaron euforia por todo su ser. Toda la frustración, toda la tortura y experimentación con Estayel, y todas las veces que había sido asesinada aquí mientras entrenaba y aprendía a adaptarse y hacerse más fuerte durante su tiempo con Reiji, todo fue lavado temporalmente mientras se empapaba en el impío repiqueteo de fluidos vitales demoníacos. Los dos estaban tan en sintonía que nadie habría notado que eran completos desconocidos intentando matarse momentos antes. Además, se apoyaron mutuamente durante la masacre, ya sea animándose mutuamente cuando lo necesitaban o salvándose del ataque de un demonio cuando éste se presentaba. Ruby no creía tener compañía en las capas más bajas del infierno cazando demonios, pero desde luego no se quejó. Finalmente, el último de los demonios cayó, un solitario demonio volador de color rojo oscuro, carnoso, al que Ruby le arrancó los ojos y lo destrozó con su Zero. Escupió un trozo de carne demoníaca que tenía atascado en la boca. La escena a su alrededor dejaba poco o nada que no estuviera cubierto de entrañas demoníacas o manchado de rojo, como su propio cuerpo. Eso fue algo extraordinario. Señor. Silencio. Lo único que tenía frente a ella era la enorme pila de cadáveres esparcidos por todas partes, sin rastro del monstruo que los derrotó. ¿A dónde se fue? Se preguntó. Estaba allí hace un momento. Qué extraño, se dijo a sí misma. Pero no podía darse el lujo de preocuparse por estas cosas. Estos demonios reaparecerían pronto, siempre lo hacían. Aunque estaba un poco decepcionada por no poder preguntarle por qué alguien como él estaba allí y, sobre todo, por sus armas increíbles. No podía permitirse perder más tiempo allí ni desperdiciar la ayuda que recibía de él para luchar contra estas cosas. Te debo una, chico de la armadura verde. La próxima vez, no olvides enseñarme esas armas tan chulas que tienes. Dijo sin dirigirse a nadie en particular. Respiró lenta y profundamente. Jadeaba, sentía los brazos un poco más pesados, lo que le dificultaba sujetar a Kristen Rose. Tenía algunos dientes rotos, algunas marcas de garras y arañazos, quemaduras, todas ellas ya en proceso de curación. Su Reiatsu también se regeneraba más rápido de lo habitual en la primera capa. Pero su resistencia era otro problema. Estos demonios reaparecerían pronto, y no le iría tan bien en su estado actual si sufría otro ataque. No hay descanso para los malvados, dijo. No podía permitir que su resistencia la detuviera. Siguió adelante hacia el lago sangriento y la torre donde yacía el guardián de esta capa. El maldito lago no era tan peligroso como sospechaba comparado con la carnicería en la que se había visto envuelta. Había bloques flotantes por todas partes, y simplemente tenía que asegurarse de revisar cualquier posible emboscada de los demonios que pudieran estar presentes dentro de las aguas sangrientas mientras saltaba de una plataforma a otra. Se topó con un par de criaturas parecidas a anguilas con el cerebro expuesto y el cuerpo de un togabito cosido, la cara del togabito al cerebro del demonio. Pero eran fácilmente incapacitados por un corte rápido o una explosión Zero. Sin embargo, tenía que asegurarse de eliminarlos antes de que se acercaran demasiado, no fuera que la derribaran. Convertirse en alimento eterno para un banco de estas cosas bajo el agua donde ni siquiera podía moverse era lo último en su lista. Finalmente, la gigantesca torre apareció a la vista. Estaba rota, ruinosa, sus apagados muros de piedra gris apenas se sostenían, con una abertura en la base. Al acercarse, notó que había extraños símbolos en la base de la torre. Me pregunto si este es el lugar correcto, se preguntó. ¿No se suponía que había un guardián súper aterrador aquí o algo así? De repente, como para responder a su pregunta, los símbolos del suelo comenzaron a brillar, y la base de la torre retumbó y se movió. El suelo circular se estremeció y luego comenzó a descender. Pudo ver cómo la pequeña abertura en el techo se hacía cada vez más pequeña. Sin embargo, no le importó el viaje. Le dio tiempo suficiente para recuperar su resistencia y sus heridas, pues definitivamente lo necesitaría para su enfrentamiento con el guardián.
Finalmente, el piso circular terminaba en lo que parecía una habitación octagonal de tamaño bastante mediano, con 4 puertas. El eje central albergaba el ascensor por el que entraba y entre cada una de las puertas estaba el cuerpo crucificado de la guardiana de la Unara Kappa, con sus entrañas expuestas, la garganta mordida, uno de sus pies aplastado, el brazo amputado con el hueso saliendo y los ojos cosidos. Ruby tragó saliva. Vaya ambiente, ¿eh? Se acercó a una de las puertas y estas le permitieron entrar automáticamente. La puerta se abría a un amplio espacio abierto, rodeado a lo lejos por un muro marrón opaco de al menos 100 metros de altura. También distinguía algunas torres cuadradas dispersas, de un verde opaco, con los rostros de los demonios de la segunda capa grabados en ellas. Se acercó a las demás puertas y todas daban al mismo espacio abierto. Inie, Meanie, Minie, Moe. Bueno, pues esta. Dijo, eligiendo una puerta y entrando con cautela. Salió al campo abierto, asomándose primero para comprobar si había alguna señal del guardián y prosiguió cuando no hubo moros en la costa. Ruby casi saltó del susto. El rugido titánico provenía de su derecha, y cuando se giró para ver de dónde provenía el sonido, Ruby se quedó boquiabierta, con los ojos abiertos como platos. 15 metros de altura. El cuerpo de un gigante, musculoso y con un torso parecido al humano, brazos y piernas con pezuñas de caballo, manos con garras y cara de cabra, solo que estaba al revés. La cara tenía 3 pares de cuernos, uno en la frente, otro en la mandíbula superior y otro en la inferior. Las cuencas de sus ojos estaban vacías, y en su lugar, un solo ojo rojo sangre en la frente. Guardián de nivel 2 el Kaiser Demonio. El demonio la atacó al verla, bastante rápido para su tamaño. Y con su tamaño, cada paso que daba cubría una gran distancia. Ruby se puso manos a la obra de inmediato. Se distanció de la abominación cornuda, disparando balas mientras lo hacía. Las ráfagas carmesí se disiparon al impactar el cuerpo del demonio sin hacerle daño. TCH, eso no funcionará, comentó Ruby, recordando el consejo que le había dado su maestra sobre el guardián del segundo piso. Grande. Contundente. Rápido para su tamaño. Inmensa resistencia al race y a los ataques físicos, a menos que pudiera golpear a esa cosa con un ataque físico capaz de partir un castillo por la mitad o algo así. Y. Crujido. Bolas ardientes de intensa energía pasaron zumbando junto a ella, cada una de casi 2 metros de diámetro. Las manos del demonio brillaban mientras continuaba su descarga de proyectiles de alto daño. El vasto lorde rodeó la zona, usando los bloques cuadrados cercanos como protección. Podía sentir el calor de las explosiones al impactar contra los bloques. Maldita sea, debe haber una manera de acabar con este tipo, tal vez el ojo. Saltó, zigzagueando mientras avanzaba, apuntando con un bala particularmente potente al ojo expuesto del demonio Kaiser. Se aseguró de no acercarse demasiado, para no ser aplastada o morir aplastada. Tunk. La bala hueca voló directo a su objetivo, pero fue bloqueada cuando el Kaiser Demon llevó su mano con garras a su cara, casi como si estuviera atrapando la explosión en sus manos. Tienes que estar bromeando. Ah, mierda. El demonio había cerrado la brecha, pisoteándola y arañándola con sorprendente velocidad y precisión. Ah, mierda, ah, no, maldita sea, oh, mierda. GRHHHH. Uah, urk. Demasiado cerca, demasiado cerca. Estaba literalmente colgando de un hilo, esquivando a duras penas los ataques del demonio gigante. BZZT. Se obligó a tomar distancia, incluso si eso significaba que su sonido la paralizaría. Bueno, al menos tendría tiempo para planear una estrategia. Un enorme torrente de llamas al rojo vivo brotó de la boca del Kaiser Demon. Este se tumbó de espaldas, volteándose de modo que su boca quedó hacia abajo, exhalando alientos ardientes. Maldita sea, no podré. Con un rápido vistazo, divisó una de las puertas cerca de su posición y se abalanzó dentro con las piernas doloridas para ponerse a cubierto. Pero el daño ya estaba siendo causado. Las llamas le habían quemado y abrasado la piel. Oleadas de dolor recorrieron su cuerpo. Mierda. ¿Cómo le gano a esta cosa? Resistente a ataques físicos y de Reitsu, rápido y contundente, y además escupe fuego. Esto es tan. ¿Qué dijo el maestro? Sus pensamientos volvieron a su conversación con Reiji cuando los dos estaban hablando sobre los guardianes del infierno. Escena retrospectiva, sé que parece invencible, pero aquí va un consejo. Para vencer al Kaizen Demon, golpéalo hasta que muera. Maestro. Vamos, habla en serio.
dijo Ruby haciendo pucheros. Ajá. Bueno. Hablando en serio, derrotar a un oponente puede significar muchas cosas. No siempre se trata de fuerza o técnica. El término 1 contra 1 es muy engañoso. La mayoría siempre asume que es un luchador contra otro. Pero eso es un error. En una contienda entre dos luchadores, especialmente aquellos de alta habilidad, cada uno siempre se enfrenta a dos oponentes. El luchador que tiene delante y. Asimismo, siempre estás luchando contra tus propios pensamientos y decisiones, especialmente en situaciones acaloradas, tanto como contra el oponente. Nunca lo olvides. Fin del flashback. Bien, ¿y qué significa eso? Ajá, dijo con una pequeña sonrisa. Me sirve. El Kaiser demonio caminaba de un lado a otro, buscando a su objetivo. La pequeña muchacha había desaparecido, sin señales de salir. Había considerado lanzar llamas a la puerta, pero eso ya no sería divertido, ¿verdad? No, necesitaba matarla donde pudiera verla, ya sea quemada hasta las cenizas o aplastada bajo sus cascos. Volvió a dar vueltas, atento a cualquier cosa. Ahí está el bichito. La astuta rata se creyó lista, asomándose así desde allí. El Kaiser demonio se acercó a la figura y bajó la garra, dejando un visible chapoteo en el suelo. Luego procedió a pisotear la pequeña mancha de sangre, frotando su pezuña para esparcir la mierda en el suelo. Qué extraño, pensó. No podía oír el crujido de las cadenas infernales de la pequeña mocosa mientras la hacía pasar por ella. Entonces retiró la pezuña, usando sus garras para recoger el pequeño trozo de carne aplastada. «Oye. Por aquí», gritó una voz desde atrás. El gigantesco guardián, desconcertado, miró hacia atrás girando su gigantesca cabeza. Y allí estaba, la pequeña muchacha, a salvo y relativamente ilesa. Entonces miró lo que sostenía. Era difícil distinguir el aspecto del cuerpo una vez molido hasta convertirse en una pasta fina, pero al observarlo más de cerca, pudo distinguir una pequeña mancha de carne blanca y negra. Entonces se dio cuenta de que acababan de manipularlo. En un ataque de furia, se abalanzó sobre ella, blandiendo sus garras hacia la pequeña. Clink, oye. No mires hacia otro lado. Estoy aquí, dijo el pequeño desde un costado. El guardián giró y retorció su cuerpo, golpeando con su garra. Me extrañaste. Estoy aquí. Golpe. Los golpes y azotes continuaron, mientras que los movimientos del guardián se hicieron cada vez más lentos, mientras Ruby saltaba esquivando sus enormes pezuñas y garras. Finalmente, Ruby se distanció, llamando al demonio por última vez. Esta vez, el demonio había tenido suficiente. Avanzó, pero algo tiró de sus pezuñas. Se giró para mirar a sus pies, pero la misma acción lo hizo tropezar, haciéndolo caer con un poderoso estruendo que sacudió todo el suelo. Enredadas en sus pezuñas había cadenas invisibles y brillantes, que provenían del vientre de Ruby. La caída había hecho que la cara del demonio se clavara profundamente en el suelo, con los cuernos prácticamente encajados en la tierra. Intentó liberarse, pero como una tortuga boca arriba, no pudo hacer nada más que agitarse impotente. La pequeña muchacha se acercó a su gigantesco monoojo, tan grande como su cabeza. Si no puedes hacerlo tú mismo, deja que tu oponente se derrote a sí mismo, canturreó Ruby. Esta es la venganza por casi hacerme una barbacoa de vasto lorde. Skelch. La constante persecución y velocidad del Kaiser demonio le impidió a Ruby tender una trampa mientras esquivaba bolas de fuego, llamas, barras y pezuñas. Usar el cadáver del primer guardián en la habitación resultó ser una estrategia simple pero efectiva para distraerlo el tiempo suficiente para crear las condiciones iniciales. El resto fue solo una farsa, y el resultado fue que sostuvo el monoojo del Kaiser demonio en su mano mientras su cuerpo explotaba y desaparecía. TCH, probablemente no debería usar estas cadenas en mi estilo de lucha. Cuando me vaya de aquí, dudo que las tenga. No debería confiar en algo que perderé pronto, se dijo a sí misma. Luego regresó a la habitación, aplastando el monoojo en su mano y derramando la sangre fétida sobre la plataforma del centro. El ascensor circular ahora brillaba con diferentes símbolos. 2 abajo, faltan 3 más, dijo mientras subía a la plataforma y desaparecía en un instante silencioso. Capítulo 11. El pecado. Tercera capa del infierno mar de pecadores. Las habilidades de Kinshi y Shinigami se debilitaron, las habilidades de Halo y Togabito se amplificaron. Descendente. Caía de nuevo.
La fatiga y la tensión de su batalla contra el Kaiserdemon aún estaban frescas en su mente y cuerpo. La cabeza le latía con aún más fuerza que en la capa anterior. Los efectos del Reishi de la tercera capa eran perceptibles, pero no lo suficientemente fuertes como para representar una amenaza. Los susurros y gritos de los condenados, que siempre fueron solo eso, susurros, se convirtieron en voces persistentes en su cabeza que invadían sus pensamientos como un ritmo periódico. Pero aún así, sabía que lo tenía mucho más fácil que si hubiera llegado allí sin el entrenamiento de Reiji. Lo primero que Reiji priorizó fue aumentar la resistencia de Ruby a la atmósfera de Reishi. Era una habilidad pasiva que necesitaba desarrollar sin que se convirtiera en una carga para sus futuras batallas en el infierno. Recordó que Reiji mencionó que su Reitsu era tan grande como para ser comparable al de la última capa del infierno, así que, para su entrenamiento, someterla a sus titánicos niveles de Reishi y luego obligarla a luchar contra los demonios de la primera capa, dejándola prácticamente indefensa e inmóvil, fue la causa de la mayoría de sus muertes iniciales en el infierno. Aunque esa era la versión corta de lo arduo que había sido su entrenamiento de resistencia al Reishi, el resultado final era algo de lo que no tenía quejas. Incluso ahora, en la tercera capa, caía sin problemas, capaz de pensar y mover sus extremidades sin ser aplastada por la titánica presión espiritual que habría inmovilizado incluso a seres de nivel Arrancar. La resistencia de Reishi era una cosa, pero no había nada que ella o Reiji pudieran hacer para silenciar los ecos constantes del sufrimiento y el tormento del Togabito. Pero solo había verdaderos canallas de esta capa y de abajo, que merecían lo que les pasaba. Así que, en realidad, lo único que sentía era irritación por tener que oír constantemente sus gemidos y gritos en su cabeza, por muy débiles que fueran. El hecho de que el Reishi en esta capa la estuviera irritando tampoco ayudaba. Inhalación lenta y profunda. Exhalación lenta y profunda. 1, 2, 3 y 4. Repetir. Centró sus pensamientos en su objetivo, en su determinación de salir de este lugar, de esta pesadilla, y de volver a ver a su familia. En el momento en que se imaginó sus rostros, en ese desierto rocoso y árido, ya estaba recobrando la compostura. Rojo, rojo y rojo. Hasta donde alcanzaba la vista en el tenue fondo mientras caía. En ese vasto campo rojo, al principio distinguió motas grisáceas, que se agrandaban a medida que se acercaba al suelo. Eran estructuras. Estas estructuras eran irregulares, dispuestas como pequeñas islas en un océano infinito de sangre, sudor, lágrimas y otros fluidos corporales. Distinguía movimiento, como pequeños puntos moviéndose por tierra y mar. Al acercarse aún más, vio un grupo de pequeñas islas al norte, un grupo más grande justo frente a ella y una isla al sur conectada a una gran masa de tierra que, a su vez, conectaba con lo que parecía un volcán que expulsaba sangre y lava burbujeantes, que literalmente rezumaban en 8 direcciones, y una de las corrientes conectaba con el grupo de islas que había visto antes. Sangre y lava mezclándose. ¿Cómo era posible? Pero claro, esto era el infierno. Tenía otras cosas en las que concentrarse. Su primer pensamiento fue aterrizar en la isla justo debajo de ella, porque el guardián estaba en una caverna dentro del volcán más allá del cual se encontraba la salida a la cuarta capa. La isla al sur estaba conectada a la montaña sin pasar por encima del océano de sangre. Pero no estaba lo suficientemente alto como para dirigirse a la isla del sur. Había considerado simplemente aterrizar en la isla debajo de ella, pero no había una forma directa de conectarla con la masa de tierra al sur. Tendría que cruzar el océano de alguna manera. La isla al norte, por otro lado, estaba conectada directamente con la isla del sur mediante un puente óseo formado por una larga columna vertebral y enormes costillas puntiagudas. Claro, existía el riesgo de ser atacada a mitad de camino, pero seguía siendo una mejor opción que encontrar la manera de cruzar el océano desde la isla del medio. Se puso a trabajar, disparando balas como siempre lo hacía cuando realizaba acrobacias. ¡Guau! Exclamó, pues el impulso que recibió de su bala superó sus expectativas. Sabía que sus habilidades mejorarían, pero aún así, no esperaba que fuera casi 5 veces mayor que sus habilidades básicas en la primera capa. Unas cuantas balas cuidadosamente colocadas, y ya podía ver las estructuras con mucho más detalle. En lugar de roca, la topografía era pétrea y de textura carnosa, con venas palpitantes que recorrían la superficie. Casi podrían ser los restos cercenados de un titán gigantesco, por lo que sabía, pues así era como mejor podía describir lo que veía. Partes del cuerpo, tanto humanas como animales, tan grandes como manzanas de una ciudad, conformaban la tierra en el océano de sangre.
Pudo distinguir manos humanas, parte de un rostro que sobresalía de la sangre, algunos trozos de patas de un crustáceo similar a un cangrejo, una isla a su derecha con forma similar a una pezuña, etc. La isla en la que planeaba aterrizar tenía la forma de las patas de un gato, mirando hacia el cielo. TSSSSSSSSSCHHHHHHHHH. Un destello brillante cubrió sus ojos, dos brillantes rayos de color blanco índigo la penetraron peligrosamente cerca. Su brazo derecho casi le llegó al hombro, quedando en su lugar un muñón quemado. ¡Maldición! Rápidamente disparó otra bala tras ella, lanzándose hacia los acantilados de la isla de las garras. Le siguieron otro par de rayos, pero esta vez fallando por poco. En cuanto estuvo a la altura de los acantilados, disparó un cero, impulsándose a ciegas hacia tierra firme. Rodando y chapoteando contra la resbaladiza y dura superficie gomosa. Se revisó el brazo. Estaba casi perfectamente regenerado. Bien. Entonces miró a su alrededor. El enemigo que le arrancó el brazo debía de estar disparando ese rayo desde el océano de sangre, sin duda, a juzgar por el ángulo en el que la había alcanzado. El problema era que, a diferencia de un rayo cero que viajaba a cierta velocidad, este era como un rayo de luz. No había forma de evitarlo, a menos que pudieras cubrirte antes de que se disparara. Tampoco emitió ningún sonido ni advertencia. Miró la superficie irregular donde había aterrizado. Sus mapas se habían quemado durante la batalla con el Kaiserdämon, pero por suerte, había memorizado la ruta a seguir. Entonces, vio movimiento. ¡Ay, ahí vienen! Pensó. Observó con más atención a los enemigos. Ella jadeó. Sus ojos casi miraban hacia otro lado con incredulidad. Estos eran los demonios más extraños que había visto en su vida, y eso era mucho decir. Distinguió 4 tipos diferentes. El primero medía 3 metros de altura, tenía la piel verde, el cuerpo y el torso de una mosca común sin alas, con grandes ojos redondos como de cristal y piernas humanas sin brazos ni boca, pero su cuerpo estaba cubierto de cilios peludos. El segundo era apenas un poco más bajo que el demonio mosca, de piel roja y con una cabeza como la espora de un hongo, con muchas manchas negras cubriendo la cabeza. Tenía el cuerpo de un caballo y una araña combinados. Tenía 3 pares de apéndices, pezuñas de caballo, pezuñas de camello y manos humanas que funcionaban más como brazos que como piernas. En su vientre, había una enorme boca de aspecto humano. El tercero era de piel blanca, de unos 2,5 metros de alto y 1,5 metros de ancho. Patas de pájaro, muslos de hombre, cuerpo de rana. Una enorme trompa elefantiásica por cabeza, con el extremo de la trompa en forma de mano de 3 dedos. La trompa también tenía varias protuberancias rojas que parecían ojos. Por último, había otro demonio de piel blanca, similar en tamaño al demonio de cabeza de espora roja. Este tenía una cara como la de un tiburón martillo, con 2 puntos negros por ojos, pero una boca similar a la humana. Este también tenía 2 manos humanas grandes y musculosas, un torso similar al humano, pero la parte inferior del cuerpo parecía un saco de fruta. El saco tenía 3 diminutos pies a cada lado. ¡Qué demonios! Y eso no era todo. Estas cosas estaban por todas partes. No había ningún camino que le permitiera evitar enfrentarse a un grupo grande de ellas a la vez. La única diferencia era la división de los diferentes tipos de demonios. Considerando que tendría que luchar contra ellos de todas formas, decidió simplemente tomar el camino más corto a su destino, luchando o abriéndose paso a través de lo que se cruzara en su camino. Empezó a correr por la superficie irregular de la pata, dirigiéndose hacia la sección del dedo medio, donde recordaba haber visto el enorme puente espinal que conectaba con dicha sección. 2 demonios del tronco la notaron, y... rápido. Una velocidad que desmentía su apariencia. Ella era más rápida, pero no se quedaban muy atrás. Rápidamente disparó 2 veces desde Crescent Rose. Uno falló, el otro impactó al demonio en su cuerpo, atravesándolo. Vaya. No tienen la piel tan dura como pensaba. Pero, sí. Al disparar, el otro demonio se movió con una agilidad inhumana. Ella se concentró en correr hacia adelante. Destello. Un par de brillantes rayos de color blanco índigo salieron disparados a pocos metros de ella. Derrapó hasta detenerse bruscamente, deslizándose bajo los rayos. Entonces, desde su derecha, un demonio espora rojo se abalanzó sobre ella, hundiendo suavemente sus cascos al moverse. Rodó hacia la izquierda, aprovechando el movimiento para recuperar la postura y levantarse. Los 2 demonios de tronco blanco la habían alcanzado. Uno le agarró la cabeza y empezó a aplastarla.
Oh, no, tú, no. Dijo forcejeando, usando el brazo para dispararle una bala a la cara y aflojándolo. Luego, lo partió en dos con un rápido golpe de su guadaña. El otro la atacó con su agilidad inhumana, pero ella era más diestra que el demonio. Destello. Esta vez el par de rayos atravesó su cola, haciéndola perder el equilibrio. Maldita sea, esto se está volviendo realmente molesto. Cargó una ráfaga de cero, apuntándola al demonio tronco. El rayo carmesí era mucho más grande que en las dos últimas capas, desprendiendo la parte superior del demonio tronco. Luego evitó un par de golpes de los brazos del demonio espora rojo, que la azotaba. Dio dos volteretas hacia atrás, disparando a Kristen Rose. Los disparos atravesaron la cabeza de Espora, haciéndola explotar. Y ahora viene esa molestia. Su espalda chocó contra algo sólido, esta vez el cuerpo de un demonio martillo blanco. La mordió con sus enormes dientes, que ella esquivó, pero no antes de que le arrancara un buen trozo del hombro izquierdo. ¡Arc! Una cosa tras otra. Maldijo, disparando otra ráfaga de disparos un par de balas después. Luego corrió hacia adelante, buscando al demonio que disparaba esos rayos, mientras su mano izquierda colgaba flácida, regenerándose lentamente. Destello. Esta vez, el destello llenó toda su visión, y recordó haber visto solo un par de grandes ojos redondos, que parecían de cristal antes de que la impactara. Ah. Despertó con la misma sensación familiar de reaparecer tras morir en el infierno que había experimentado innumerables veces durante su entrenamiento. Miró a su alrededor. Como era de esperar, estaba de vuelta en el lugar donde aterrizó al caer. Se dio un golpe en la frente, suspirando con fastidio. Sabía que a partir de la tercera capa, las cosas no irían tan bien y esperaba morir varias veces. Pero al menos, esperaba poder progresar un poco, en lugar de morir al principio. Suspiro, está bien, aquí vamos de nuevo, se dijo a sí misma. Y así fue. A diferencia de las capas anteriores, no podía simplemente abrirse paso como antes. En cambio, tenía una estrategia diferente. Las primeras veces, no contraatacaba mucho, sino que optaba por aprender la ubicación, el comportamiento, los movimientos, los patrones de ataque y la cantidad de enemigos en lugar de centrarse en progresar. ¿Qué ataques funcionaban? ¿Cuáles eran rápidos? ¿Cuáles eran difíciles de alcanzar? Etcétera. Le tomó algunas muertes y, honestamente, estaba casi lista para olvidarlo todo y escapar. Pero perseveró hasta familiarizarse con todos. Qué contenta estaba de haberlo hecho. Porque esta vez, se lanzó de verdad, usando todas sus habilidades y con la firme intención de alcanzar al guardián. Los primeros pasos fueron como la seda. Cero granada. Ametrallamiento. Ráfagas de bala. Explosiones de cero. Su extrema agilidad y destreza con Kristen Rose. Sonidos ocasionales. Luchas internas. Y, lo más importante, su completa familiaridad con los diferentes demonios de esta capa. Ninguno de ellos tuvo la menor oportunidad de detenerla después de eso. Atravesó la isla de las garras como una exhalación, llegando al puente sin dificultad. El puente fue la parte más difícil de su camino. Estrecho y con poco espacio para maniobrar, le quitó las ventajas que le otorgaba su pequeña y ágil complexión. Pero, con un poco de suerte, logró esquivar las incesantes ráfagas de láseres incineradores que lanzaban los demonios mosca verde de las costas y las islas, así como algún que otro demonio terrestre que la perseguía por el camino. El puente también era muy largo, pero por suerte, había puntos a lo largo del camino donde tocaba tierra firme. Los usaba como puntos estratégicos para recuperar el aliento y finalmente llegó a la isla sur que conectaba con el volcán. Una vez más, los demonios de allí no eran distintos a los de la isla Pata, y pudo orientarse fácilmente hacia el solitario sendero que ascendía en espiral hasta la cima del volcán. Por suerte para ella, en esta capa no había demonios voladores. De lo contrario, su ascenso al volcán habría sido infinitamente más difícil. Pero antes de darse cuenta, ya estaba en la entrada de la gigantesca caverna a mitad del volcán. La caverna tenía al menos 20 pisos de altura y 100 metros de diámetro. Al otro lado de la caverna, distinguió una salida. Y frente a la abertura de salida estaba lo que sin duda era el guardián. La cosa tenía dos cerebros humanos gigantes con púas, uno junto al otro, con un rostro masculino en uno y uno femenino en el otro, cosidos al frente a modo de cabeza. Esta cabeza estaba conectada a un cuerpo acorazado similar a un escorpión. El cuerpo, de 15 metros de altura, tenía dos pinzas acorazadas que apenas cubrían su rostro y 10 patas realmente largas, como púas, 5 a cada lado.
En su espalda, había un aguijón gigante que se curvaba bajo su vientre y también una cola gigante similar a una espora, con dientes humanos y pliegues horizontales sobre su piel. Guardián de nivel 3 Araneas Oyertis, ahí está, pensó Ruby. Uno de los peores de un grupo malvado, recordó la descripción de su maestro sobre este guardián. Un aguijón que puede perforar cualquier cosa e inyectar ácido corrosivo en todo lo que atraviesa. Sus 10 patas pueden ensartar cualquier cosa que atropelle. La cabeza frontal puede disparar innumerables y rápidas balas de energía penetrante desde sus púas. La cabeza también funcionaba como centro neurálgico para la abominación que era. Pero lo peor era la cabeza trasera. Esa podía escupir y crear demonios a partir de esta capa. Nemrod Lanrete Refus Roemaku y Egneomorph Ruper, dijeron ambas caras del guardián al unísono. Y otra vez, no tengo ni idea de lo que acabas de decir. Replicó Ruby, manteniendo la distancia y disparando una bala mientras se dirigía a la derecha. El guardián levantó su pinza, bloqueando el ataque. Bueno, ese puntiagudo aprendió lecciones del Kaiser demonio y no le gusta que le den la caras, así que ahí es donde debería ir, pensó la cazadora de rosas. Se movió de un lado a otro, izquierda, derecha, saltó hacia atrás, se apartó, avanzó y se lanzó a la derecha, evitando la lluvia de perdigones. ¿Balas? ¿Quién sabe? Decidió llamar las balas. Podía oír el crujir del suelo detrás, a sus lados y frente a ella cuando las balas se estrellaban contra pequeños trozos de roca carnosa al hacer contacto. Pero no se limitó a esquivar. Mientras se movía, disparaba constantemente balas o rosa creciente, buscando una abertura para acercarse. El cuerpo blindado y las pinzas eran imposibles de atravesar. La cosa se movía bastante rápido para su tamaño, y ella intentaba constantemente evitar las patas como palos mientras se desplazaba. Un par de veces incluso la atacó con sus aguijones, que ella esquivó una vez y la otra detuvo con Crestens Rose. La fuerza por sí sola la hizo volar hacia atrás, pero le preocupaba que el ácido corrosivo hubiera dañado a Crestens Rose. Por suerte, vio que no había daños permanentes en la hoja, salvo una leve quemadura. La cabeza en la parte posterior, que parecía estar bastante inactiva durante toda la batalla, ahora de repente se movía y aumentaba de tamaño, algo enorme subía desde su base hasta la boca. ¡Uy, qué asco! Gruñó Ruby. En un solo movimiento, la cabeza trasera literalmente vomitó un par de troncos blancos, 2 demonios mosca láser, un demonio espora roja y un demonio cabeza de martillo blanco. Maldición, este tipo ya era suficiente, y ahora esas cosas también. Maldición. Los 6 comenzaron su asalto de inmediato, sin darle siquiera oportunidad de planear una estrategia. Disparó 2 balas a los demonios láser. Esos serían los más problemáticos de todos. El retroceso de las balas le sirvió para evadir una lluvia de balas del guardián. Entonces blandió su cadena lateralmente, haciendo que los demonios del tronco que estaban cerca cayeran. La espora roja, sin embargo, agarró su cadena y la arrojó al otro extremo de la habitación. ¡Gaa! Tosió Ruby con violencia, mientras la sangre le salía a chorros por la boca al chocar contra la pared. Le zumbaban los oídos y su cuerpo temblaba. Maldita sea, esas cosas no son muy brillantes ni rápidas, pero tienen una potencia brutal. No aguantaré mucho más aquí. Sabía que no era muy fuerte defensivamente, pero que un golpe la hiciera caer tanto. Estaba decepcionada consigo misma. La espora roja ya la estaba atacando. Pero por el rabillo del ojo, notó algo. La nuca del guardián vomitó más demonios. Ah, vamos. Eso no es justo. Disparó una granada de cero, y los chorros de cero más pequeños impactaron a la espora roja y a los demonios cabeza de martillo blancos. El cabeza de martillo estaba muerto, pero la espora roja seguía en pie. Se levantó de alguna manera, esquivó, apenas logró impactar, dio muchas vueltas más antes de poder impactar de nuevo, evitó una nueva ráfaga de balas y ataques de aguijón del guardián, y para cuando todo esto sucediera, la cabeza de martillo escupiría más demonios. Quería arrancarle la cabeza, pero los otros demonios más pequeños siempre se interponían en su camino. Intentaba luchar contra ellos, pero el guardián la seguía de cerca. Evitando a los 2 a la vez, más demonios volvían a aparecer. Era un ciclo interminable, y la lucha se prolongaba. A estas alturas, estaba muy cansada, la batalla no daba un giro decisivo. Fue entonces cuando notó algo. Algo tan sutil que se maldijo por no haber prestado suficiente atención. De haberlo sabido antes, podría haber terminado esta batalla mucho antes. El guardián nunca disparaba cuando los otros demonios más pequeños se interponían en su camino. Solo disparaba cuando tenía un blanco claro.
A diferencia de los otros demonios a los que se había enfrentado antes, este evitaba provocar una pelea interna. Lo sabía. Pero eso sería su perdición. Y también estaba la salida. Era una salida abierta, a diferencia de las capas anteriores, donde necesitaba matar al guardián y usar algo de sus cuerpos para avanzar. Pero esta vez, el guardián era más una barrera física que nada. Ella lo sabía, por supuesto, pero eso fue lo que la llevó por el mal camino. Pensó que solo tendría que derrotar al guardián de alguna manera y superarlo. Pero estaba completamente equivocada. La respuesta era mucho más simple. Nunca necesitó matar a esa cosa en primer lugar. Recorrió con la mirada la habitación. Había unos 20 demonios que el guardián había escupido, y el propio guardián. Quizás funcione, pensó. Por favor, agárrate fuerte. Suplicó, frotándose las piernas. BZZT. Ella estaba frente a uno de los demonios mosca láser. BZZT. Justo al lado derecho del guardián, un poco lejos de su alcance. BZZT. Destello. En el momento en que desapareció, el demonio láser disparó sus rayos gemelos, atravesando 6 de las 10 patas del guardián. El gigantesco gimió de dolor y cayó hacia adelante. Al hacerlo, golpeó a varios de los demonios más pequeños que se interpusieron en su camino. «Oye, por aquí», se burló Ruby. Enfadada, la guardiana volvió a disparar. BZZT. Los disparos fallaron, alcanzando a los 4 demonios de tronco blanco que estaban detrás de ella. Estos, ágiles, ya se habían movido al ver a Ruby aparecer frente a ellos, lo que provocó que las balas disparadas por el guardián solo los rozaran. Pero eso era justo lo que Ruby quería. Los demonios de tronco blanco tenían un nuevo objetivo y comenzaron a abalanzarse sobre el guardián. Los demonios sobre los que el guardián cayó hicieron lo mismo. «Me extrañaste, fea», gritó Ruby desde otro lado. «Van. Van. 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 BZZT». Esta vez, un par de demonios con mosca láser. Con esto, unos 15 de los 20 demonios originales se enojaron con el guardián y se dirigieron hacia él. Fue entonces cuando el guardián se dio cuenta de lo que había hecho. Caído y vulnerable a los demonios terrestres que lo atacaban, el coloso solo pudo rugir de rabia. Ruby revisó su situación. Tenía las piernas torcidas y esguinces. Apenas podía cojear. Se curaría, pero ahora tenía una oportunidad que no podía dejar pasar. Además, otros 5 demonios seguían con la mira puesta en ella. BZZT. La sangre le salía a borbotones de las piernas y estaba de rodillas. Rayos, casi estoy en la salida. Vamos, piernas. Muévanse. Solo un poquito. Jadeó cuando un tiburón martillo blanco se dirigió hacia ella. Lo mordió y ella rodó, cortándole la cara. Entonces, otro tronco blanco se acercó. Maldita sea, ninguno de esos, no podré evitarlo en mi condición. Un aguijón enorme se balanceó hacia atrás, golpeando el tronco blanco y salvándola. ¡Genial! Gracias, fea. Sus piernas habían sanado lo suficiente como para ponerse de pie. Usó a Kristen Rose como muleta, avanzando lentamente hacia la salida. El guardián casi había terminado de limpiar a los demonios que lo atacaban. Buscó a la demente y la encontró junto al portal de salida. Epak Seton Yui. Rugió, corriendo hacia ella con su cuerpo agitándose, pero la Bastolorde simplemente estaba agitando su otra mano antes de desaparecer con un destello. En ese momento, toda la tercera capa tembló con la rabia del guardián. Qué bien se sintió, pensó Ruby. Estaba decepcionada de no poder luchar contra el guardián de forma justa, pero claro, el guardián tampoco. Si no tuviera que lidiar con todos esos demonios que aparecían, al menos lo habría considerado. En este caso, sin embargo, la forma de ganar la pelea era esquivar al guardián sin matarlo. Sin embargo, necesitaba luchar contra él durante mucho tiempo antes de poder hacerlo. Qué irónico, pensó. Como Reiji siempre decía, matar no era la única manera de ganar una pelea. Se había demostrado durante su duelo con el Kaiser Demon y ahora también había funcionado. La penúltima capa. Hasta ahora, tenía vagas ideas sobre qué esperar en cada capa, ya que su maestro había considerado parte de su entrenamiento resolver las cosas sobre la marcha. Pero en esta capa, Reiji hizo una excepción. Tragó saliva al recordar sus palabras. Nada se compara con lo que verás en ese lugar de mente, recordó que le dijo con expresión inquieta. Sufrir y luchar allí no te ayudará en nada, ni en el entrenamiento ni en nada. Así que no le veo sentido a ocultar nada, porque, sinceramente, ni siquiera vale la pena. O sea, ese lugar está destinado a la peor escoria de la Tierra.
Tú y yo estamos muy, muy lejos de eso. Sigo sin poder darte detalles porque ese lugar cambia para cada persona. Cada individuo ve algo que lo destrozaría de la peor manera posible. Así que lo que vi cuando estuve allí sería muy diferente a lo que tú verías. Aún así, el truco está en recordar esto, dijo, poniéndole las manos sobre los hombros. No importa lo que creas que estás viendo, recuerda. Recuerda que eres el único en el infierno, y lo que sea que estés viendo, quien quiera que estés viendo no está. Verás cosas que ni siquiera quieres imaginar o que jamás podrías imaginar. Pero recuerda, todo es solo un juego mental. Una ilusión tan real como la realidad. Usa tu Raipsu. Eso es lo único que te dará la seguridad de que lo que estás viendo no existe realmente. La luz llenó su visión una vez más. Y vio algo que nunca pensó que vería. Cuarta capa del infierno Uterokulipot. Las habilidades de Kinshi y Shinigami se debilitaron, las habilidades de Halo y Togabito se amplificaron. Una habitación familiar. Un armario familiar lleno de herramientas, notas, algunos cosméticos básicos, fotos y revistas. Un espejo familiar frente a ella que reflejaba su expresión de asombro. Una luz tenue se filtraba por la ventana contigua. ¿Qué? Exclamó Ruby, completamente aturdida. ¿Qué es esto? Se preguntó. ¿Es este realmente su hogar? Muchas preguntas rondaban su cabeza. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué día y hora era? ¿De verdad estaba sucediendo esto? ¿Por qué seguía siendo una Bastolorde? Y lo más importante, ¿Jan era? Rubes. Gritó una voz familiar, pasos acercándose a la puerta a su derecha. Todavía en shock, no se le ocurrió nada mientras su hermana se acercaba cada vez más, moviéndose hacia la puerta. De alguna manera, en algún lugar, sabía que sería un mal presagio para ella si esa puerta se abría. Rubes. ¿Por qué? Ruby observó cómo la expresión de su hermana pasaba de una sonrisa alegre a una mueca torcida. Un grim. Gruñó Jan, mirando a su alrededor. No lo había notado antes, pero detrás de ella, había sangre. La cama, las sábanas y las paredes estaban salpicadas de sangre. Tú, bastardo. ¿Qué le has hecho a mi hermana? Lo pagarás. Rugió la cazadora amarilla, inmovilizándola con una expresión de puro odio. No, Jan, no, escucha. Soy yo, Ruby. Gritó desesperada. Pero no le salía la voz. Solo salían gruñidos inaudibles. Te mataré. Rugió Jan, golpeando su máscara una y otra vez, con furia, odio, rabia y malicia. Todo, hacia ella. Todo, de su querida hermana mayor. Todo, de su familia. Golpe aplastar, golpe resbaló. No, detente, por favor. Gritó Ruby, pero fue en vano. Una lágrima se deslizó de sus ojos mientras luchaba desesperadamente por defenderse del ataque. Podía sentir las ardientes emociones de Jan, taladrándole la cabeza como un taladro. Su visión se volvió cada vez más sangrienta, el suelo cada vez más rojo, más húmedo y resbaladizo con su sangre. Ark. Duele. Por favor. Deténganlo, Jan. Gritó. Vio a la rubia amarilla, de aspecto familiar, tendida sin vida, con la mirada perdida. Dos enormes garras recorrían su vientre, de las que emanaba algo desagradable. Jan. Gritó con más urgencia, sacudiendo a su hermana. Jan. 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 Gritó una y otra vez, desesperada. Pero su cuerpo sin vida seguía mirando a otro lado con esa mirada vacía. Jan. La escena frente a ella cambió. Casi se distorsionó. Como la estática de una pantalla de televisión. La habitación se retorció lentamente y desapareció. Su hermana también, distorsionada, retorcida y transformada. Todo el lugar lo hizo. Paredes carnosas, suelos y techos de entrañas, intestinos y órganos retorciéndose. A veces, las paredes estaban formadas por muchos rostros de distintos tipos y expresiones, literalmente unidos como una tela cosida. El lugar parecía estar vivo. Podía ver ojos carnosos, mirándola, observándola, siguiéndola. El propio suelo se retorcía y se movía, como si estuviera listo para devorarla en cualquier momento. Todo chirriaba o chapoteaba al moverse. Su cabeza palpitaba con aún más fervor que en la capa anterior, los susurros aún más vívidos. Inmediatamente miró el cadáver frente a ella. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Un ser humanoide carnoso con una cadena que le salía del pecho y un rostro parecido al de su hermana. Aún distinguía algo de piel aquí y allá, así como zonas donde sobresalían los huesos. Así estaba la mitad del cuerpo, mientras que la otra mitad aún se parecía a la de su hermana de sus recuerdos.
Era como si un ser humano estuviera siendo poseído o se estuviera transformando en esta abominación carnosa. Era demasiado para asimilar. Su hermana, con esa expresión retorcida, tumbada con ese aspecto. Podía sentir la bilis subiéndole por la garganta. Uruaag. Vomitó, alejándose lo más posible de aquella cosa, respirando con dificultad. Las lágrimas le corrían por la cara. Respira hondo, se repetía, obligándose a concentrarse en la tarea. 1, 2, 3, 4. Inhala, exhala. 1, 2, 3, 4. Tranquila, no es real, no es ella, repetía una y otra vez. Su amo le había dicho que eran ilusiones. Solo ilusiones. Esto no era lo que esperaba. Y la cadena en el cofre también le recordaba algo más. A diferencia de las otras capas, no hay demonios en la cuarta capa. En cambio, son los propios Togabito quienes actúan como tal. Podría decirse que el verdadero demonio de la cuarta capa es una maldición. O una especie de regla. Básicamente, te obliga a ver en los demás tus peores pesadillas. Personas, cosas, lo que sea que te atormente en tus sueños y te quite el sueño. ¿Entiendes? Y cuando te acercas a uno, ves cosas que parecen tan reales, pero todo es solo una ilusión. Puede leer tu mente y tus recuerdos como un libro abierto y eso es lo que usa en tu contra. El Togabito que está a tu lado también experimenta lo mismo, viendo sus peores pesadillas en ti. Ambos sufren, lo que aumenta el trauma del otro debido al Reaitsu. Afecta todos sus sentidos. Por eso, no me canso de repetirlo. Siempre, rastrea tu entorno y siente tu entorno con tu Reaitsu. Eso es lo único en lo que puedes confiar, y es, que te salvará ahí fuera y romperá esa ilusión. Maldición. Rugió, golpeando el suelo. A pesar de todas esas advertencias, casi la matan. No, si acaso, lo que acababa de pasar era peor que la muerte misma. Totalmente insensata, totalmente descuidada. No podía maldecirse lo suficiente. Golpeó el suelo una y otra vez con amargura. Y recuerda, hijo. La cuarta capa se trata de fortaleza mental. El sufrimiento físico es una cosa, pero se puede tolerar con fuerza de voluntad. El trauma mental, en cambio, está en un nivel completamente diferente. Así que asegúrate de no perderte ahí fuera. Sus manos se detuvieron lentamente. Bien. No me pierda ahí fuera. Continuó con su técnica de respiración, tranquilizándose. En menos de unos minutos, ya estaba hecha un desastre. Recogió a Kristen Rose, que había caído a su lado. Echó un último vistazo al Togabito, que se parecía a su hermana. Se movía lentamente. Apretó la guadaña con más fuerza, apretando los dientes. ¿Cómo se atreve este lugar?, pensó. ¿Cómo se atreve este lugar a evocar una imagen tan horrible, tan imperdonable, de su familia? Ya lo sabía. Solo había una verdad. Cerró los ojos, percibiendo su entorno con su Reaitsu. Formas brillantes, todas idénticas, que transmitían la sensación de Togabito Reaitsu. Y, por supuesto, el Reaitsu de esta capa se manifestaba ante sus sentidos, presentándose como si estuviera bajo el agua en un océano de Reis omnipresente. Eso la tranquilizó. Todos estos, los Togabito, eran solo eso. No eran su hermana mayor, Nell, Grimhow ni quien quiera que aparentaran ser a sus 5 sentidos. Esa era la verdad. Ninguno de sus seres queridos estaba allí. Ella, estaba sola. A pesar de eso, el infierno se atrevería a irritarla consiguiendo imágenes y rostros falsos de su familia y amigos. Ruby, dijo con voz áspera el Togabito parecido a Yam que estaba a su lado, extendiendo uno de sus brazos hacia ella. Imperdonable. Chapoteada. La cabeza del Togabito explotó cuando la bala de Ruby la atravesó. Ruby solo tenía una mirada penetrante e indiferente al presenciarlo. Es hora de irse. Y así, su viaje a través de la cuarta capa, recorriendo los inquietantes senderos carnosos, continuó de forma similar. Veía acercarse a algún familiar o amigo, percibía rápidamente su Reaitsu, lo atacaba y seguía adelante. Ruby, huele. Dijo una voz quejumbrosa de alguien que se parecía a Nell. Plaf. Te amo, dijo la voz de alguien que se parecía a Grimhow. No, dijo ella, cortándole la cabeza y luego haciéndola volar en pedazos, junto con esa mirada imposible que tenía el rostro de Grimhow. ¿Por qué te fuiste, gritó alguien que se parecía a Weiss. Explosión. Ojalá nunca te hubiera encontrado. Gritó un doble de Tier. TCH. Gruñó ella, vaporizándolo con un 0. Dijo la voz de Jan, sus labios rozando los labios de Plaf.
Rebana. Cariñiri, gritó otra voz, esta vez idéntica a ella, aunque un poco mayor y con una capa blanca. Es inútil, dijo simplemente, destruyendo la imagen de lo que supuso que era su madre. Tengo dolor, consuélame, por favor, gritó la voz de Blake. Claro, respondió Ruby, cortando la cabeza del doble de Blake con Kristen Rose. Y así siguió, entregándose a la carnicería. Tranquila pero despiadada. Su sed de sangre, controlada pero desatada. Observando. Escuchando. Sus amigos y familiares haciendo cosas que jamás harían. Y ella los criticó de la misma manera. Al verlos realizar actos tan ridículos, ni siquiera podía imaginarlos en su mente. Y los cortó en tiras más rápido de lo que su cerebro podía registrar la escena. Hablándole, empujándola hacia abajo, con palabras más afiladas que cualquier espada o cuchilla podría cortar. Y los pulverizó antes de que su cerebro pudiera registrar lo que oía. Haciendo expresiones que probablemente nunca imaginaría que harían. Y los erradicaría antes de que sus expresiones pudieran quedar grabadas en su memoria. De tantas formas diferentes. Se acercaron a ella. Intentaron quebrarla. Intentaron ridiculizarla. Intentaron pisotearla. Quisieron ahogarla en agonía. En dolor. En sufrimiento. En tormento eterno. Y, sin embargo, ella sola se mantuvo en pie. Triunfante. Determinada. Inquebrantable. Fría. Despiadada. Una luz en la locura. Una superviviente. Dejando tras de sí un rastro de carnicería, sangre y vísceras, junto con sus propias dudas y vacilaciones. Mientras atravesaba los numerosos recovecos que la conducían a su destino. Y aún así, se vio reflejada en el charco de sangre que había creado. Su expresión, normalmente segura y optimista, se transformó en una mirada sedienta de sangre, fría, penetrante e indiferente. Sus manos, cuerpo y piernas estaban cubiertos de sangre y vísceras. El contraste entre el rostro que recordaba haber visto en el espejo en sueños y el actual era asombroso. Perturbador. Inquietante. Se preguntó qué dirían sus compatriotas si la miraran así. Ella se dio la vuelta, incapaz de mirar más allá. Ya casi estaba allí. Un poco más lejos, y dejaría este lugar olvidado. Y entonces, estaba segura, esta pesadilla terminaría. No podía dejar que sus pensamientos melancólicos interrumpieran su viaje, no estando tan cerca. Eso era todo. Se quedó de pie, contemplando un espacio amplio y abierto sin otros caminos que la llevaran más allá. Este era el lugar, entonces. El espacio, tan grande como una casa grande, era simplemente una habitación redonda y carnosa con muchos ojos, bocas y rostros que la observaban desde arriba. No había nadie más presente excepto ella y griega. Cabello rojo llameante, recogido en una coleta. Ojos verde esmeralda. Una diadema marrón. Armado con escudo y lanza. Un corsé marrón sobre el busto y pantalones rojos. Guantes negros. Pirra, reconoció Ruby, entrecerrando los ojos. No. Esta no era Pirra, se dijo a sí misma, corrigiendo su error. Una doble de Pirra. De todas las que había visto antes, la suya era la única que no aparecía. Pero no llevaba cadena en el pecho. Esta era una copia auténtica de Pirra. Pero encontrarla aquí solo podía significar que eso era todo. Se quedó de pie, contemplando un espacio amplio y abierto sin otros caminos que la llevaran más allá. Este era el lugar, entonces. El espacio, tan grande como una casa grande, era simplemente una habitación redonda y carnosa con muchos ojos, bocas y rostros que la observaban desde arriba. No había nadie más presente excepto ella y griega. Cabello rojo llameante, recogido en una coleta. Ojos verde esmeralda. Una diadema marrón. Armado con escudo y lanza. Un corsé marrón sobre el busto y pantalones rojos. Guantes negros. Pirra, reconoció Ruby, entrecerrando los ojos. No. Esta no era Pirra, se dijo a sí misma, corrigiendo su error. Una doble de Pirra. De todas las que había visto antes, la suya era la única que no aparecía. Pero no llevaba cadena en el pecho. Esta era una copia auténtica de Pirra. Pero encontrarla aquí solo podía significar que esto era, guardián de nivel 4 el yo que odia saludos, Ruby, dijo la doble de Pirra, con su voz y una expresión cariñosa que coincidían con las de sus recuerdos más profundos. ¿En serio? ¿Es lo máximo que puedes hacer? Preguntó Ruby, casi decepcionada. ¿Crees que no te atacaría por haberte convertido en mi amiga? Preguntó Ruby, cargando un 0.
Pensé que seguramente lo reconsiderarías después de ver esto. Dijo el guardián, tras lo cual el entorno se distorsionó con un destello brillante. Un cielo estrellado. Hormigón roto, metal, cristal y decoración de interiores esparcidos por doquier. Vigas de acero sobresalían de los pilares medio rotos que sostenían lo que una vez fue el tejado de una torre. Y frente a ella, una mujer con tacones, ropa granate oscura, gargantilla negra y cabello negro. Sus ojos brillaban con un brillo ámbar. Frente a la mujer estaba la figura familiar de la coleta roja, arrodillada, indefensa. La escena de sus sueños, o mejor dicho, de sus pesadillas. La misma escena. Solo que casi sentía que estaba allí físicamente, viéndolos representar una escena de un guión cuyo final conocía. La mujer levantó la mano, y una punta brillante y crepitante se materializó en ella. Explosión. Todo el escenario se hizo añicos, como si se rompiera un cristal. Ruby se encontró de vuelta en la habitación ovoide, con el guardián mirándola con amargura y rabia. Aún conservando la forma de pirra, se sujetaba el brazo derecho, que ahora solo tenía un muñón, del que emanaba un olor a quemado. Cortesía del cero de Ruby. ¿Pareces sorprendido?, preguntó Ruby. Incluso yo diría que impactado. ¿De verdad creías que me harías rendir después de haber llegado tan lejos? Y además, ¿olvidaste lo que les hice a esos secuaces tuyos? Los aniquilé, los rebané, los vaporicé mientras llevaban las caras de mi familia. ¿Qué te hace pensar que dudaría en hacerte lo mismo, sabiendo que solo eres un impostor? Ya caí en la trampa una vez cuando llegué aquí, no volveré a caer en ella. Jejejejejeje. ¿De verdad crees eso? ¿De verdad puedes seguir manteniendo tu arrogancia, incluso contra esto? Preguntó el guardián, transformándose de nuevo. Cabello rosa hasta los hombros con flequillo a la derecha. Huesos huecos con forma cuadrada como gafas. Ojos ámbar y bata blanca. Y esa sonrisa sádica y satisfecha, siempre presente. Mi querido gatito. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par. Su cuerpo se estremeció y su rostro se ensombreció al mirar hacia abajo, abrazándose. Ja, 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 ja. Rió Ruby con ganas. Luego agarró a Crescent Rose y cargó contra el guardián. Y yo que pensaba que no podías darme una mejor cara para golpear. Dijo, blandiendo su guadaña hacia el científico. Clan. Ruby observó confundida cómo el guardián bloqueaba su ataque con su mano desnuda, atrapando su guadaña por la hoja, con esa sonrisa siempre presente en su rostro. ¿Qué? Luego la levantó con su espada y la arrojó a un lado, estrellándola contra la pared viscosa. El científico continuó sonriéndole imperturbable. Oh, vamos, seguro que te diste cuenta, dijo una voz a su lado. El rostro de Sayel emergió de la pared junto a ella. TCH. Ruby disparó un bala, salpicando la cara que apareció. Nada de lo que hagas funcionará en mi contra, dijo una cara que salió del techo. Eso ya lo veremos. Dijo Ruby, atacándolo de nuevo. Dime, Ruby, dijo Esayel, esta vez emergiendo del suelo. Blandió a Crescent Rose, que el científico volvió a atrapar. La levantó hasta su rostro. ¿Te doy miedo? Dijo, acercando su rostro. Vete. Dijo ella, cortándole la cara. ¿Me tienes miedo? Preguntó una cara desde atrás. Atrás. Le dijo, dándole un revés. Su brazo lo atravesó como si atravesara la niebla. Es inútil, explicó Esayel, apareciendo desde el suelo. Nunca podrás vencerme tal como estoy ahora, dijo otro desde la pared a su lado. Nunca me alcanzarás, pues aunque tu mente sea fuerte, tu cuerpo se encoge con solo verme. Dijo otro, acercándose rápidamente a ella. Ruby se estremeció, dio un paso atrás y le disparó un cero. Aunque tu mente lo haya olvidado, aunque hayas enfrentado horrores mucho peores, tu cuerpo aún recuerda el terror que este rostro infligió en tu mente, cuerpo y alma. Déjame mostrarte lo que quiero decir. Dijo Esayel, y la escena cambió de nuevo. La misma mesa fría. Las mismas cadenas frías que la aprisionaban. El mismo estante con su colección de documentos y herramientas. Los mismos frascos llenos de sus partes y griega. El mismo científico que la observaba desde arriba mientras jugaba con sus herramientas con esa sonrisa en el rostro. No, se dijo, convenciéndose frenéticamente de que no estaba realmente allí. Claro que no, estaba en el infierno. Incluso percibió el Reaitsu a su alrededor, y lo único que vio fue la forma de una habitación ovoide con una sola lectura de Reaitsu frente a donde se encontraba el científico. Y no era el Reaitsu de Esayel Porro. Pero, fue inútil. Por mucho que intentara convencerse de lo contrario, su cuerpo no se lo permitía.
Subconscientemente, allí era donde todo había salido mal, y esto sería una cicatriz en su ser, probablemente para el resto de su vida. Así es, Ruby. Gritó Esayel, y ella sintió dolor, tanto en la mente como en el cuerpo. Ríndete. Y recibió otro golpe, justo donde siempre sentía más dolor durante los experimentos de Esayel. Ríndete, te cuidaré bien. Repitió, golpeándola. Una y otra vez. Ya no sabía si la agresión era mental o física. Solo podía apartar la mirada, impotente. Ah, y no tendrás que preocuparte por nada. Dijo, deteniéndose. Esayel entonces trajo otra mesa, donde pudo ver a Neil atada igual que ella, con la mirada vacía. Ruby se estremeció y abrió mucho los ojos. Me aseguraré de que no te quedes aquí sola. Dijo con los ojos brillantes de alegría. Tomó una de sus herramientas y se acercó a la Mel que estaba en la mesa junto a ella. Te quedarás aquí atrapada, viendo cómo el hombre que te dejó una cicatriz permanente les hace lo mismo a tus seres queridos. Justo entonces, en ese instante, algo en ella se quebró. Algo primario, oculto en sus sentimientos más profundos. Crucero. El escenario se quebró y se hizo añicos nuevamente, esta vez Ruby sostuvo al guardián por la cara. El guardián de la cuarta capa, considerado el segundo ser más poderoso del infierno, destruyó y atormentó a los pecadores usando sus peores pesadillas y experiencias por toda la eternidad. El mismo guardián, sin forma y adoptando la de aquellos a quienes su oponente más temía, era en cambio quien tenía una expresión de miedo en el rostro. Por primera vez desde su creación, sintió miedo. Todo al mirar el rostro de este vasto lorde. Y esos ojos penetrantes y penetrantes. No los toques, dijo Ruby con voz áspera, apenas un susurro. Y, sin embargo, esa voz le provocó escalofríos por todo el cuerpo. Y de un solo golpe, la estrelló contra el suelo. El rostro de la guardiana se convulsionó, primero con una mueca y luego con una sonrisa que se desvaneció lentamente. Podía sentir la luz envolviéndola y la familiar sensación de ser teletransportada al salir de una capa. Echó una última mirada al lugar donde el guardián la había mirado por última vez, antes de desvanecerse por completo. Capa final del infierno. El Edén de los deseos terrenales. Las habilidades de Kinshi y Shinigami se debilitaron, las habilidades de Halo y Togabito se amplificaron. La última capa. Por fin estaba aquí. Ni siquiera su amo había estado allí. Era un territorio completamente nuevo. Todo el paisaje a su alrededor era surrealista. Tierra negra y carbonizada. Grietas que la atravesaban brillaban con un rojo intenso. Parecía estar en una especie de roca flotante, casi tan grande como un campo pequeño. La roca flotante tenía la forma de una montaña invertida. Todo a su alrededor era negro, negro y negro. Como si flotara en el vacío del espacio. Y a su alrededor, en esa oscuridad, había ojos y bocas con pupilas estelares. Zarcillos negros con forma de patas surgían de los huecos entre diferentes rocas flotantes. Había un ojo en cada uno de los zarcillos. Pero eso no era todo. A su alrededor, en las rocas, se encontraban seres con las formas más extrañas que jamás hubiera imaginado. Un par de orejas pegadas una al lado de la otra, de entre las cuales sobresalía un cuchillo de cocina. Cada lóbulo tenía una pata que le permitía caminar. Y lo más llamativo era una gigantesca cosa caminante. Esta tenía 2 troncos de árbol por patas, una gigantesca cáscara de huevo rota aplanada por cuerpo y el rostro de un hombre con el pelo ondulado hasta los hombros, con un sombrero de bruja puntiagudo. Y dentro del cuerpo de cáscara de huevo rota había una mesa con figuras vagas sentadas y bebiendo. Sobre el sombrero puntiagudo había una gaita tocando una de sus propias flautas. La situación empeoró a medida que seguía mirando. Una llave con piernas caminando, un médico de la peste con capa y máscara de pájaro reemplazada por una cuchara larga, también se veían hombres conejo, hombres ratón, hombres pájaro y todo tipo de humanoides con caras de animales. También había pequeños hombres goblin con solo una cabeza y 2 piernas cortas, con diferentes tipos de cascos. Algunas rocas tenían árboles invertidos sin hojas. En algunas, agua negra y turbia fluía desde abajo hasta arriba, con algo remando río arriba en un bote. Se frotó los ojos con incredulidad. La frustración y la ira que había sentido por la última capa se habían atenuado considerablemente simplemente por la extraña escena que tenía ante sí. No entendía lo que veía, ni tenía ganas de entenderlo. «Bienvenida, Ruby Rose, engendro de Summer Rose», gritó una voz retumbante que parecía provenir de todas partes. Miró a su alrededor buscando su origen, pero ninguno de los demonios, si es que eran demonios, la miraba.
Siguieron haciendo lo que estuvieran haciendo sin pestañear ante la voz. ¿Quién eres?, preguntó mirando a su alrededor. Una neblina negra y cambiante se arremolinaba a su alrededor. No, sería un error decir que era neblina. Era más corpórea que eso. En todo caso, parecía una tela negra y móvil, arrancada de la negrura del espacio de esta capa. Soy la voluntad de la pierna izquierda del Rey Espíritu que se convirtió en la dimensión del infierno tras separarme de él hace eones. Sirvo como el guardián final del reino, como supervisor de las almas y para entregar lo que corresponde por las acciones cometidas en vida. Todas las almas deben pagar por sus transgresiones y ser purificadas de sus pecados antes de ser reintroducidas en el ciclo de la reencarnación y el renacimiento. Y la profundidad de las transgresiones de tu familia es más profunda de lo que imaginas, dijo la voz proveniente de la masa negra y arremolinada. Guardián del nivel final, pierna izquierda del Rey Espíritu, transgresión. ¿Qué quieres decir? ¿Qué he hecho para merecer todo esto?, replicó Ruby, blandiendo su guadaña hacia la niebla. Pero su espada la atravesó sin hacerle daño. ¿Y a qué te refieres con familia? Todo se aclarará pronto, dijo la voz en la niebla, arremolinándose y cubriéndola por completo. Ruby se cubrió los ojos, con la sensación de ser teletransportada a algún lugar. La niebla pronto se disipó y se encontró en un lugar diferente. La niebla negra aún se arremolinaba a su alrededor. Estaba de pie sobre otra roca flotante. Frente a ella se encontraba lo que parecía ser una mujer con uniforme de segadora de almas y una capa blanca. Estaba encadenada con múltiples cadenas, arrodillada con la cabeza hacia abajo. Sus brazos estaban atados con 2 grilletes. Tenía el cabello negro con reflejos rojos, similar al suyo. ¿La reconoces, niña?, preguntó la niebla, mientras una boca se materializaba en su superficie. Una mano con garras y un ojo la levantó, mostrándole el rostro a Ruby. Le faltaban los ojos. En su lugar, la sangre goteaba de donde deberían estar. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Ruby se estremeció y entrecerró los ojos. Claro que conocía ese rostro, aunque no lo recordara. Su madre, Summer Rose. Mamá, dijo Ruby lentamente. ¿Qué se supone que me dice mostrarme una ilusión de mi mamá?, preguntó. Pero en algún lugar, sintió una punzada de inquietud. Esto no es una ilusión. Esta es la última capa del infierno, donde todo queda al descubierto. Aquí no hay nada más que la verdad. Las mentiras y las ilusiones solo sirven para castigar a quienes cometen el mismo pecado. Todas las almas que entran en este lugar deben comprender la verdadera gravedad de sus pecados y arrepentirse. Quienes no lo merecen nunca pueden entrar aquí. Por eso sigues aquí. No esperaba que un engendro de Summer Rose llegara a este lugar por voluntad propia. Sin embargo, eso no importa. La magnitud del sacrilegio de Summer Rose no tiene precedentes y debe ser pagada por todos aquellos que llevan su sangre y esos malditos ojos plateados, dijo la voz. Mientes. Es imposible que sea mi mamá. Ni siquiera puedo. Cuando extendió la mano y sintió el Reaitsu de la mujer frente a ella, sintió el mismo tipo de Reaitsu que sentía de su maestra. El de un segador de almas mezclado con el de un togabito. ¿De verdad es, mamá?, se preguntó, acercándose a la mujer, arrodillada junto a ella. Summer murmuraba para sí misma, palabras indescriptibles. ¿Por qué?, preguntó Ruby, mirando esa niebla. Al igual que tú, esta Shinigami apareció en este reino, en la 4ª capa, desde el exterior. Al encontrarse en peligro, usó el poder de sus ojos. Pero al hacerlo, destruyó las cadenas de uno de los condenados. Cometer un pecado es una cosa, pero liberar al mundo exterior a quienes están destinados al castigo y tormento eternos, rompiendo el ciclo de la reencarnación y el renacimiento, es un acto grave e imperdonable, mucho peor que cualquier pecado cometido por la humanidad. Sus acciones han amenazado las leyes mismas de este lugar, y esos ojos malditos representan una amenaza para la existencia misma del infierno. Déjame mostrarte la profundidad de sus acciones, dijo la niebla, mientras una mano emergía de ella, agarrándole el rostro. Cuando la mano del amo del infierno la agarró, numerosas visiones y recuerdos fugaces comenzaron a fluir directamente hacia ella. Recuerdos de su rosa de verano. Recuerdos de sus días cuando inicialmente se encontró perdida en la sociedad de almas, vagando sin cesar hasta que se encontró con Reiji. Recuerdos de sus días en la sociedad de almas, entrenando y convirtiéndose en una segadora de almas. Recuerdos de luchar en la guerra. Siendo abrumada y usando sus ojos plateados para defenderse. Encontrándose en la 4ª capa. Su expresión de pánico y miedo mientras trataba de darle sentido a las cosas.
luchando y luchando, pero finalmente, usando sus ojos de nuevo. Ruby vio la misma capa deformarse y temblar, como si el espacio mismo se estuviera doblando y desgarrando. Las cadenas en el togabito con el que luchaba se desintegraron, pero no antes de que la apuñalaran por la espalda, lo que hizo que dejara de usar el poder de sus ojos. Muchas cadenas aparecieron y la confinaron, transportándola a una capa creada solo para confinarla por toda la eternidad, la que Ruby estaba de pie. Y luego, no, detente. Suplicó Ruby, pero las imágenes y los recuerdos la invadieron, mostrándole aún los sucesos ocurridos en esta capa después de que su madre fuera confinada allí. No, por favor, para, oh Dios. Daréis testimonio, debéis saberlo, dijo el maestro sin apartar la mano de la máscara. Alto. No más. Flash. Una luz blanca brillante llenó la quinta capa por completo, purificando la mano que la sujetaba, la cadena que la sujetaba y las cadenas que sujetaban a su madre. La luz seguía emanando de sus ojos mientras abrazaba la figura de su madre. Malditos paganos. Tú y tus ojos no abandonarán este lugar. Dijo la voz distorsionada y dolorida del amo del infierno. Cientos de cadenas surgieron de los puntos ciegos de la lluvia de luz creada por los ojos de Ruby. Los numerosos demonios de esa capa también comenzaron a cargar contra ella, con las armas preparadas. Y entonces, no quedó nada. La luz desapareció tan repentinamente como había llegado, sin rastro alguno del vasto orden y de su madre. Incluso la roca que eran se había desvanecido sin dejar rastro. No quedó nada en absoluto. Mundo de los vivos, todas las habilidades son neutrales. Era un día como cualquier otro. Una mujer de ojos marrones, cabello castaño largo y ondulado atado en un moño atrás y dos flequillos que le llegaban hasta la barbilla, caminaba a casa con su hijo pequeño, de pelo naranja y puntiagudo, con una sonrisa radiante, de la mano de su madre. Hablaban por el mismo camino de siempre, el que pasaba por la orilla del río después de que el niño terminara sus clases de karate. Era una de las cosas que más le gustaba hacer, caminar junto a su madre mientras regresaban a casa. El paseo de regreso a casa junto al río, mientras observaba a la gente y las cosas a su alrededor, le resultó especialmente placentero. Hoy, sin embargo, su vida cambiaría para siempre. Como de costumbre, caminaba por el camino del río, observándolo mientras pasaban de la mano de su madre. Justo entonces, sus ojos captaron algo. O mejor dicho, alguien. La mujer también lo había notado antes que su hijo. «Mamá, mira ahí. Hay alguien acostado», dijo Ichigo, señalando la figura de una adolescente acostada en el barro. «Espera, Ichigo», gritó Masaki, corriendo hacia su hijo, quien se adelantó para ver cómo estaba la niña. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Al llegar, encontraron a una adolescente con una máscara blanca y rota en la cabeza. Tenía el pelo corto y oscuro con reflejos rojos en las puntas. Sus ojos plateados, vacíos y casi sin vida, parecían haber estado llorando. Pero lo más notable eran las cicatrices que le cubrían el cuerpo y la cara. Marcas rojizas, como quemaduras, cubrían casi todo su cuerpo. También tenía un agujero en el vientre. Junto a ella había una katana con una funda roja granate y una guarda en forma de rosa. «Mamá, ¿qué le pasó?», preguntó Ichigo lentamente, agarrando con más fuerza la ropa de su madre. «Cariño, ¿por qué no vuelves a casa? Esta chica parece herida, la llevaré a algún sitio para que la ayuden. ¿Puedes pedirle a papá que venga a casa del tío Kisuke?», le dijo Masaki a Ichigo, sonriendo. «Pero, mamá, quiero ir contigo», protestó Ichigo. «Vamos, cariño, te sigo de cerca. ¿Quieres ayudar a esta chica, verdad?», preguntó Masaki, a lo que Ichigo asintió. «Entonces, pórtate bien y pídele a papá que venga a casa del tío Kisuke. ¿Puedes hacer eso por mí?». Ichigo asintió de nuevo. «Buen chico», dijo Masaki, frotándose la cabeza. «Vete ya», dijo ella en voz baja, despidiéndolo con la mano. Ichigo miró a la chica por última vez y regresó a casa sin su madre por primera vez en mucho tiempo. Masaki miró a la chica. «Una arrancar», pensó. Aunque era una arrancar, Masaki solo veía a una niña pequeña sufriendo y herida. Con solo ver su expresión y sus horribles cicatrices, supo que la pobre había pasado por mucho. La compasión y la tristeza la invadieron. Se acarició la barbilla con la mano, cubriéndola con el chal que llevaba puesto. La cargó sobre sus hombros como si fuera un bebé, sosteniendo su katana en la otra mano. «Todo estará bien, cariño», dijo con una voz suave y reconfortante, acariciando su cabeza mientras llevaba a la niña a la casa de Kisuke Urahara.